Bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes, para nuestros hermanos que están con nosotros en esta preciosa mañana. Dios les bendiga. También para nuestros hermanos que están en plataforma, bendiciones. Hoy quiero compartir esta porción de la palabra del Señor, pensando en que en el mes de agosto recordamos algo muy especial, lo que es el Día de la Biblia. Y hoy quiero llevarles a esta porción de la palabra del Señor para los que traen sus Biblias. Vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas. Por favor, mis hermanos, San Lucas en su capítulo 24. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Y nos va a ayudar para poder reflexionar y atesorar de la palabra de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de San Lucas, en su capítulo 24, nos dice de esta manera, hermanos, versículo 25 al versículo 47. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos ayuda para poder nosotros comprender sobre lo que hoy nos va a enseñar su palabra, sobre este tema. ¿Qué revelan las Escrituras? Esto es lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos. ¿Qué revelan las Escrituras? Hermanos, cuando nosotros pensamos en esta interrogante, tenemos que pensar que si hay un libro que ha sido muy perseguido históricamente, ha sido la Biblia. No ha existido en la historia humana otro libro que ha sido tan perseguido para querer desaparecerlo sobre la faz del mundo, pero no han podido. Se han levantado hombres con mucho poder, reinos o naciones queriendo eliminar este libro, pero realmente no lo han podido hacer. Y hoy nos va a ayudar el enfoque de la palabra del Señor para comprender esta interrogante: ¿qué revelan las Escrituras? Tenemos que pensar que en el contenido de un testamento o una escritura describe el acto por el cual una persona llamada testador o autor de la herencia expresa libremente su voluntad de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones, y los consigna a determinadas personas
para después de su muerte. En el término humano nosotros comprendemos lo que es un testamento o una escritura. Y esto es la razón del por qué ha existido hombres a través de la historia que han perseguido a este libro y que nunca han logrado eliminarlo sobre la faz de la tierra. Y es por eso de nuestro tema con esta interrogante: ¿qué revelan las escrituras? ¿Qué es lo novedoso? ¿Por qué tantos enemigos tiene este libro? Y yendo a nuestro texto bíblico, Lucas capítulo 24, para los que allí tienen sus Biblias, vamos a notar lo que dice la palabra del Señor. Versículo 25 y versículo 26, 27 nos va a ayudar para comprender lo que hoy nos va a enseñar la palabra del Señor. ¿Qué revelan las escrituras? Y dice de esta manera: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La primera verdad que nosotros podemos encontrar aquí: ¿qué revelan las escrituras? En primer lugar, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, revelan el sufrimiento mesiánico. Si revelan el sufrimiento mesiánico, esto tiene que ver con la interrogante del por qué muchos hombres odian el contenido de este libro. Entonces viene la palabra del Señor y nos lleva a la reflexión: ¿no era necesario? Noten que está en una interrogante. Las profecías del Antiguo Testamento citaban con frecuencia a un siervo de Jehová que sufría. Esto nosotros lo podemos ver en el versículo 27 para poder darnos cuenta. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hay tantas porciones bíblicas con el enfoque del sufrimiento cristológico. Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos lo que nos revela el Antiguo Testamento en relación al sufrimiento mesiánico, esta es una manera resumida de referirse a lo mismo en todas las escrituras, siempre en relación al sufrimiento mesiánico. En la inescrutable sabiduría de la divina providencia, la esencia de la enseñanza cristológica acerca de las profecías mesiánicas sufrientes del Antiguo Testamento fueron registradas, fueron escritas. Pero la esencia de lo que expuso sin duda incluyó una explicación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el cual estaba lleno de símbolos y tipos que hablaban de sus sufrimientos y muerte del Mesías. Todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento solo estaban anticipando lo que iba a ser el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos encontrar a través de símbolos, a través de tipos, a través de sistemas de sacrificio. El Señor estaba anticipándose en lo que iba a ser el sufrimiento cristológico. Para que nosotros entendamos con la interrogante: ¿qué revelan las escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico. También debió referirse a los principales pasajes proféticos que hablaban de la crucifixión, tales como el Salmo 16, 9, 11, tales como Isaías 52, 14, tales como Zacarías 12, 10. Y cuando nosotros empezamos a buscar un sinfín de pasajes que hay en el Antiguo Testamento en relación al sufrimiento cristológico, podemos darnos cuenta cómo la palabra del Señor se ha revelado en la historia del mundo desde la antigüedad con este tema, con esta interrogante. ¿Qué revelan las escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico. Por ejemplo, Isaías 52, 14 nos dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer.
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Noten este versículo bíblico, cómo habla del sufrimiento cristológico, para que nosotros podamos entender sobre esta interrogante. ¿Qué revelan las escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico. Isaías 53:12 nos los presenta de esta manera. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos este otro versículo bíblico también enfocado al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en Zacarías capítulo 12 y versículo 10, nos recuerda de esta manera: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando nosotros pensamos en Zacarías 12:10, también nos lleva a este cuadro de sufrimiento. Los que realmente entendieron que Jesucristo era el Mesías, ellos derramaron lágrimas. Cuando ellos vivieron en carne propia lo que estaban viendo, el gran terror como el mundo político, social, religioso descargó todo su ira contra el Hijo del Dios Altísimo, contra el Mesías. Zacarías capítulo 13 y versículo 7 nos recuerda: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Otro pasaje de la palabra del Señor que enfoca el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el contenido entonces de las escrituras del Antiguo Testamento, podemos nosotros sacar las respuestas a esta interrogante. ¿Qué revelan las escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico, empezando con todo el contenido desde el Antiguo Testamento. Asimismo, debió señalar el verdadero significado de pasajes como Génesis 3:15, que también estaba enfocado al cumplimiento de la promesa mesiánico, así como en Números capítulo 21, versículo 6 al versículo 9, que también estaba enfocado al sufrimiento mesiánico. Cuando nosotros podemos darnos cuenta de muchos pasajes, podemos reflexionar que hay muchas profecías mesiánicas en aquellas que hablan de su muerte y resurrección, revelando todos estos pasajes los sufrimientos mesiánicos. Entonces, ¿cuál es lo novedoso que hay dentro del contenido de las escrituras, del testamento que nosotros tenemos en nuestras manos hasta el día de hoy? ¿Por qué se han levantado imperios, reinos, hombres de mucho poder terrenal contra este libro? Sencillamente, hermanos, porque acá hay algo sobrenatural. Para que nosotros podamos entender sobre esta interrogante, ¿qué revelan las escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico. Esta es una primera verdad que nosotros podemos entender a la luz de su palabra. Pero también, mis queridos hermanos, quiero llevarles a lo que dice la palabra del Señor para los que ahí tienen sus Biblias. Quiero llevarles al versículo 44 para comprender lo que está en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y nos dice de esta manera: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nosotros vemos este otro versículo bíblico, podemos nosotros sacar otra respuesta a esta interrogante. ¿Qué revelan las escrituras? También revelan el cumplimiento de las escrituras. Si revelan el cumplimiento de las escrituras,
Para nosotros es quizás como humanos es muy poco probable que nos tomemos el tiempo para ver si lo que escribe tal autor de tal libro se vaya a cumplir de alguna manera. Pero en el corazón de Dios estaba su bendita palabra y podía atestiguar ante todo mundo de manera abierta que tenía que atestiguar que su palabra se tenía que cumplir, que Él es veraz, que Él no miente. Y tenía que estar registrado y tenía que estar escrito para que nosotros podamos entender que el cumplimiento de las escrituras es para comprender la voluntad del Señor. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, que consistían en los libros de sabiduría. La historia entera del Antiguo Testamento es la historia de Jesús y la cruz. Y lo que la cruz proporciona, de hecho, sí. No entendemos esto, no podemos entender totalmente la palabra de Dios como está explicado en este versículo de la palabra del Señor. Cristo el crucificado es la clave de todo entendimiento para que podamos nosotros poder testificar y decir sobre el cumplimiento de las profecías. Dios cumplió su palabra. Déjenme decirles otra vez que Jesucristo el crucificado es la historia de la Biblia como cumplimiento de las Escrituras. Toda doctrina debe estar construida sobre este fundamento que constituye la casa construida sobre la roca. De otro modo, es una casa construida sobre la arena. La Biblia no es un cuento de mitos, no es un libro de filosofía, no es un libro de historia. Es un libro que contiene la palabra del Señor, recordándonos estas verdades que hoy nos está enseñando su bendita palabra. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan el cumplimiento de las Escrituras, revelan que Dios cumplió su palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que todos aquellos que quieren tomar las Escrituras como una mitología, como una filosofía o como una historia relativa simple, pues tristemente van a fracasar. Y esto es exactamente lo que dice Lucas capítulo 22 y versículo 37. Lucas capítulo 22 y versículo 37 nos dice de esta manera: porque os digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos por lo que está escrito de mí. Noten lo que dice como énfasis: tiene cumplimiento. Noten que está enfatizando: tiene cumplimiento. Noten que nos recuerda con un verbo para que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Cumplimiento y cumplimiento. Esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, por qué Gálatas capítulo 4 y versículo 4 nos dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten por qué la Biblia siempre está enfatizando cumplimiento, porque la palabra de Dios es veraz, porque la palabra del Señor es perfecta, porque la promesa de Dios es sin mancha. Y esto nos debe de llevar rendido a los pies de Jesucristo para entender la misericordia del Señor, para que nosotros podamos darle gracias al Señor con este tema. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan el cumplimiento de las Escrituras. Cristo el Mesías vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento con su clímax en la cruz y la resurrección. Ya solo esperando un cielo nuevo y una tierra nueva y un cuerpo glorificado para gloria y honra de Dios Padre. Pero ya está escrito aquí en las Escrituras. Ya no hay misterio. Ya lo que Dios ha prometido para su pueblo ya está aquí para que entendamos que se cumplió con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la bendita palabra del Señor nos ha enseñado hasta el momento dos verdades con nuestro tema.
¿Qué revelan las Escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico, pero también revelan el cumplimiento de las Escrituras. Estas dos respuestas nos ayudan a entender lo que sigue. Versículo 46 y versículo 47. Por favor, nos va a ayudar lo que sigue acá en las Escrituras. Para los que ahí tienen su Biblia, dice la palabra del Señor. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora quiero que noten acá detenidamente, podemos darnos cuenta el énfasis que nos ayuda la Escritura para comprender en relación a nuestro tema, a la interrogante. ¿Qué revelan las Escrituras? Noten la pequeña fracción bíblica que dice: así está escrito. Es una pequeña fracción. Así está escrito. Noten, hermanos, que cuando nosotros queremos aprender sobre la interrogante, ¿qué revelan las Escrituras? La tercera verdad que nos revelan es que revela la autoridad de las Escrituras. Si revelan la autoridad de las Escrituras, de acuerdo al versículo 47, 46, 47, con esta pequeña fracción, así está escrito. Esta pequeña fracción bíblica revela la autoridad de las Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento y en el tiempo de su cumplimiento de la obra mesiánica, sus testigos oculares, apóstoles y discípulos, toma autoridad en cada palabra escrita por ellos, por la inspiración del Espíritu Santo en cada uno de ellos, y esto lo confirma 2 Timoteo 3, 16, 17. Todos aquellos que tuvieron el privilegio de ser parte de la Escritura, los que escribieron los evangelios, los que escribieron las cartas paulinas, los que fueron parte de las cartas paulinas, el quien escribió el libro de Hechos, los libros generales de la Biblia, cuando nosotros vemos toda la perspectiva que hay acá en quien escribió Apocalipsis, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que viene este conjunto de libros, que los autores fueron hombres que estuvieron en el cumplimiento de la promesa mesiánica para comprender sobre la interrogante. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan la autoridad de las Escrituras. Y 2 Timoteo 3, 16, 17 lo dice de esta manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten que ahora ya abarca el conjunto de hombres que fueron testigos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. La autoridad de las Escrituras también radica en su carácter legal para comprender lo que nos está enseñando sobre la autoridad de las Escrituras. Con la pequeña fracción que dice así está escrito. Hebreos capítulo 9, versículo 16, versículo 17 lo describe de esta manera para entender sobre la autoridad de las Escrituras. Y noten lo que dice el libro de Hebreos 9, 16, 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermanos, cuando nosotros vemos este hermoso texto, podemos darnos cuenta y aprender de la interrogante. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan la autoridad de las Escrituras. Ya no hay que añadirle y ya no hay que quitarle. Aquellos hombres quienes son de fe, tienen puesto su fe en el autor y consumador de la fe, porque de Cristo, del Mesías, hablan las Escrituras.
Cuando nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de este versículo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, sea el Antiguo y Nuevo Testamento, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La última voluntad y el testamento ilustran la necesidad de la muerte de Cristo. El testamento es la misma palabra griega que se traduce como pacto, pero el término adquiere un significado más especializado en este contexto. Los beneficios y las provisiones de un testamento solo son promesas hasta que su autor fallece o muere. La muerte cristológica activa las promesas para que se conviertan en realidades en la vida de los hombres de fe. Los tratos solemnes de Dios con el hombre son a veces llamados pacto. Aquí el testamento, que es la voluntad de una persona de dejar legado a las personas que nombra y que solo se hace efectivo en su muerte, es la figura para que nosotros podamos entender por qué Jesucristo tuvo que morir, para que tuviera validez, para que tuviera autoridad, lo que hoy tenemos en nuestras manos como escrituras. Y entonces la palabra del Señor nos sigue haciendo reflexionar. Así pues, Cristo murió no solo para obtener las bendiciones de la salvación para nosotros, sino para dar poder a su disposición. Todos nos hicimos culpables ante Dios por el pecado y renunciamos a toda cosa buena, toda cosa que era agradable a Dios. Pero Dios, dispuesto a demostrar la grandeza de su misericordia, proclamó un pacto de gracia. En esto consiste la autoridad de las Escrituras. Cuando nosotros aprendemos de estas verdades, podemos darnos cuenta de las diferencias de pensamientos que contradicen, mis queridos hermanos, la autoridad de las Escrituras. Muchos pensamientos conflictivos que inquietan nuestra mente, y cuando no está en el orden de lo que está en la Escritura, hermanos, proceden de errores sobre la persona de Cristo. Todos los pensamientos conflictivos que surgen en nuestros corazones en cualquier momento son conocidos por el Señor Jesús. Cuando está acorde a su palabra, gloria al Señor. Pero cuando no está acorde a su palabra, el Señor nos lleva a la reflexión, como les estaba haciendo meditar a sus propios discípulos, para que pudieran entender la perfecta voluntad del Señor a través de la autoridad de las Escrituras. Y hermanos, al Señor le desagradan cuando hay cosas, pensamientos, palabras, acciones que no van de acuerdo a su palabra, y esto hace carecer de autoridad escritural cuando pensamos, sentimos o hacemos o actuamos no conforme a las Escrituras, porque las Escrituras tienen autoridad. Y entonces nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que nos está enfocando la bendita palabra del Señor sobre nuestro tema. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan la autoridad de las Escrituras. Y pensando en lo que dice Hebreos 9, 16, 17, era necesario que muriera el testador, que muriera el dueño de las Escrituras. Habló con ellos, con sus discípulos, en su incredulidad irracional como humanos. Nada ha pasado sino lo anunciado por los profetas. Imagínense el nivel de incredulidad que había en el corazón y mente de los primeros discípulos. Y el Señor en su gracia los va corrigiendo, los va enderezando y les recuerda: nada ha pasado de novedoso para los que están al tanto de lo que es la voluntad del Señor escrito en las Escrituras. Pero para ellos era difícil comprender eso, porque solo en las Escrituras nosotros podemos encontrar autoridad.
Autoridad porque es donde nosotros podemos ver todas las promesas mesiánicas que la palabra de Dios tiene para los hombres de fe. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar. Si habló con ellos sobre su incredulidad irracional, nada ha pasado sino lo anunciado por los profetas. Y lo necesario para la salvación de los pecadores ahora se debe enseñar a todos los hombres la naturaleza y la necesidad del arrepentimiento para el perdón de pecados. Se debe procurar estas bendiciones por fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo por su Espíritu a través de la palabra escrita, Cristo por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra escrita, obra en las mentes de los hombres. Hasta los hombres buenos necesitan que se les abra el entendimiento, pero para que piensen bien de Jesucristo y exalten a Cristo. Nada se necesita más que se les abra, que se les haga entender a base de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras siempre ilumina al hombre que ha salido de las tinieblas a la luz. Y esto nos ayuda a entender con esta interrogante: ¿qué revelan las Escrituras? Revelan la autoridad de las Escrituras. Y esto era la convicción del salmista. La convicción del salmista en el Salmo 119, 105 en relación a la autoridad de las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora ya entienden por qué el salmista está hablando de esta manera, porque el salmista sabía que el contenido de las Escrituras estaban hablando, mis hermanos, de estas grandes verdades. Estaban hablando del sufrimiento mesiánico para el futuro, estaba hablando del cumplimiento de las Escrituras y estaba hablando de la autoridad de las Escrituras, para que las Escrituras sean de autoridad, sea veraz en nuestra vida, sea con convicción. Si notamos la autoridad de las Escrituras que tenía el salmista de ellas, es lo que Dios quiere para que la iglesia también aprenda. Para que los hombres comprendan, mis hermanos, que si hay algo hermoso que el Señor nos ha enseñado en esta preciosa hora, es que Dios nos ha enseñado tres grandes verdades en relación a nuestro tema. ¿Qué revelan las Escrituras? Revelan el sufrimiento mesiánico, revelan el cumplimiento de las Escrituras, pero también revelan la autoridad de las Escrituras. Cuando escuche a algún hermano que esté hablando fuera de las Escrituras o enseñando cosas que no están en las Escrituras, pues hay que respetarlo, pero hay que decirle: hermano, está un poco desviado. Hay que corregirse. Hay que volver a la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque nos advierte la palabra del Señor que ni aun las Escrituras, con estas grandes verdades en su contenido, se van a levantar falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, falsos cristianos dentro de las mismas iglesias. Y debemos de tener mucha precaución, porque hoy la palabra del Señor nos ha enseñado con esta interrogante: ¿qué revelan las Escrituras? El sufrimiento mesiánico, el cumplimiento de las Escrituras y la autoridad de las Escrituras. Que su fe esté acorde, tal y como dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque esto es la autoridad divina para que sea edificada la vida de la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos.